estuvieron trabajando. Chicos, los de Zoom, ¿se ve bien ahí? Porque anda medio flojo internet, recién se me cortó como 3 veces. Sí. ¿Parece? Bueno, perfecto. Como les decía a los compañeritos que están acá presentes, voy a iniciar un tema nuevo que tiene que ver con algo que ustedes ya saben del año anterior, para lo cual seguramente han aprobado, por lo tanto ya lo tienen adquirido, los conocimientos previos que yo necesito para poder desarrollar este nuevo tema. ¿Está? Pero, como estamos en un año mayor al anterior, en lugar de saber una fórmula, vamos a tener que aprender 3 formas de lo mismo. O sea, vamos a estudiar una nueva función, que se llama función polinómica del segundo grado, donde algo hicimos al principio, pero ustedes la vieron a la función de manera polinómica. Nosotros ahora le vamos a agregar de forma canónica y de forma factorizada. Como estoy trabajando con altas mentes, vamos a proponer esto. ¿Y por qué tienen que saber bien esto? Porque después de este tema viene una mezcla de lineal y cuadrática. O sea, en una función definida por partes, ustedes se acuerdan que había 2 rectas, 2 pedacitos de rectas o 3. Bueno, después hubo una de valor absoluto, que era la B corta esa. ¿Se acuerdan? Ese tema, como no lo tomé en la prueba anterior para no traicionar sentimientos, va a entrar en la próxima. Bueno, pero yo no. ¿Y qué va a venir ahora con esta nueva función? Una función por partes donde un pedacito sea una recta, otro pedacito sea valor absoluto, otro pedacito sea cuadrática. Entonces vamos a mezclar todo junto para aprovechar la capacidad que ustedes tienen de desarrollo de temas complicados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué era una función polinómica de segundo grado? Tenía esa forma, si se acuerdan del año pasado. Yo después les subo este PDF hoy a la tarde seguramente. Esa forma que está ahí se llama forma polinómica de la ecuación o de la función de segundo grado. ¿Por qué se llama polinómica? Porque aparecen muchos términos separados entre sí por sumas o restas. ¿Y por qué se llama de segundo grado? Porque el grado de un polinomio era el exponente mayor con el cual aparecía la función que me den. Al aparecer este nuevo modelo de fórmula, chau recta, chau valor absoluto, y aparece un gráfico nuevo. ¿Está claro? Si yo les digo a ustedes, en esa función que aparece ahí, A, B y C son números, ¿tá? ¿Cuál de esos 3 números no puede ser 0 porque si no, no estoy en una función cuadrática? Muy bien. Fíjense, si la A fuera 0, el término que está con él, multiplicado por 0, esto desaparece. ¿Y en qué se transforma la función cuadrática? En una lineal, que es la que vimos antes. ¿Está? Entonces, condición inicial para que esto se pueda comenzar a trabajar es que el valor de A sea distinto de 0. ¿Qué pasa en esa función? Aparecen elementos que también ya los conocen ustedes. El primer elemento se llama término cuadrático. Recuerden siempre la espontaneidad de la matemática para poner nombres. ¿Por qué se llamará término cuadrático, no? Bueno, el otro se llama término lineal y el último se llama término independiente. ¿Bien? Esos son los 3 elementos que componen sí o sí una función polinómica de grado 2. Características. Los valores de A, de B y de C son coeficientes, o sea, son cualquier tipo de número real. Y la otra característica es que A, sí o sí, que se llama coeficiente principal, tiene que ser distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es con lo cual ustedes ya trabajaron el año pasado. Hablando sinceramente, ustedes tienen que haber hecho el año pasado un gráfico de esto. No importa, no importa. Yo sé que no se lo acuerdan, yo sé que presentaron trabajo, ya sé cómo era el sistema. No, eso no obliga a que lo hayan entendido. Por eso yo lo voy a explicar desde 0 de vuelta. ¿Está claro? O sea, suponiendo que ustedes el año pasado ya lo vieron, van a ver cosas que les resulten conocidas o que quizás por ahí digan, pero esto yo ya lo hice. ¿Estamos? Así que lo ideal sería que ya lo hayan visto. ¿Qué gráfico tenemos que obtener? Siempre una parábola. ¿Está? Esa parábola tiene elementos muy importantes que sí o sí tenemos que encontrar siempre, que son el eje de simetría. ¿Se acuerdan que en la función valor absoluto también había un eje de simetría? ¿Está? Después, las ramas de la parábola, que ya no son 2 líneas rectas, sino que ahora son curvas. ¿Está? Y con esos, y el vértice que está ahí debajo, que ahora lo vamos a correr esto, y el vértice. Esos son los datos fundamentales que nosotros vamos a tener para poder identificar esa gráfica.
Como para poder entender todo en matemáticas siempre tenemos que partir de un ejemplo, vamos a hacer un resuelto. A ver qué pasa con el primer ejercicio resuelto con el que nos encontramos. Nos van a dar una función de este estilo, nos van a decir graficar, y nosotros, ante la eventualidad de un ejercicio a futuro que les va a tocar hacer a ustedes, siempre hay dos preguntas para hacerse. ¿Qué función es? ¿Está? Porque yo tengo que reconocer de qué función me están hablando, porque de acuerdo al modelo de función, la próxima pregunta es ¿qué gráfico tiene? ¿Está? ¿Por qué les hago estas dos preguntas tan simples? Porque después en lugar de x al cuadrado aparece solamente 6x más 5 y ustedes igual dibujan una parábola. Entonces yo tengo que reconocer que si la x está al cuadrado, mi dibujo ya no es más una línea recta, ya no es más una b corta, sino que va a ser una u si ustedes quieren. ¿Está? ¿Y cómo empiezo a dibujar esto? Para empezar a hacer el gráfico voy a tener que buscar tres elementos sí o sí siempre, que son la ordenada, que es la intersección con el eje de las y, los ceros, que es la intersección con el eje de las x, y el vértice. ¿Estamos de acuerdo? Que en la función valor absoluto nosotros era el que desplazábamos para los costados, ¿se acuerdan? O subíamos y bajábamos. Acá vamos a tener que sacar las coordenadas exactas. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Perfecto. ¿Cómo seguimos entonces? Empezamos a hacer estos 3 puntos para hacer la gráfica. No importa el orden, yo lo voy a hacer primero la ordenada, después los ceros y después el vértice. Si ustedes quieren hacer al revés, no hay ningún problema. ¿Cómo saco la ordenada? Sería el corte con el eje Y, cambiar la X por 0. ¿Está? Pregunta. Ahí está. El corte con el eje Y, cambiar la X por 0. Pero acá viene mi pregunta de anteriormente. Miremos esta fórmula. ¿Cuál es la El ordenada? término independiente. Muy bien, esa participación activa y eficaz. Perfecto. Él dice que No me dejan hablar. A ver. La ordenada es el término que está solo. Acá está faltando Isabela, que rezonga un poco. Isabela, ¿estás despierta? Sí, acá estoy hablando yo. No has rezongado nada todavía. ¿Qué pasa, Isabela? Y no, porque no. ¿Y la moto? No, Candela, no tengo. ¿estás despierta? Acá está. Mira, Pascal, las chicas están dormidas y Valdés está despierto. Muy bien, Pero Francisco. vos. Francisco. Ajá. Gracias, Cuando tiene que Francisco. venir. Gracias, Francisco, por mantener el nivel de la burbuja. Gracias. Imagínate, me metí yo, Sí, día de sí. lluvia. Sin palabras, sin palabras. Pero bueno, Con ¿qué les va a ir razón. bien? ¿Qué les va a ir bien en el cuestionario los viernes si no estudian nada? Esa risa fue de sus compañeros, no mía. ¿Eh? Isabela se quedó callada. Isabela, tengo que hacerte enojar, si no, no puedo dar clase. Si no te enojas, no puedo dar clase. No sé. Estoy enojada. Ah, bueno, listo. Entonces sigo. Fíjense que era importante lo que dijo allí el señor Francisco, que dijo que la ordenada o la intersección con el eje Y es el término independiente. Él dijo de manera matemática una expresión correcta. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo las X por ceros, esos dos elementos se van a ir. Entonces me quedaría solamente el 5, y ese sería el valor de la intersección con el eje de las Y, que nosotros siempre da eso. Siempre, exactamente. En este caso particular, siempre va a ser el número que está solo. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta forma polinómica? Que si yo miro la formulita que me dan, ya sé por dónde corta el eje Y. O sea, ya tengo un punto del dibujo. Ahora, como esto no es una recta, yo no voy a poder encontrar un punto más y graficarla. Voy a tener que hacer más puntos, porque esto dobla. ¿Bien? Entonces, ese solo punto no me sirve para mucho, sí me dice por dónde cruza, pero no puedo dibujar a partir del solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar al segundo paso que dijimos, que era encontrar los ceros o las raíces, donde nosotros a la función que nos dieron la vamos a igualar a 0, y vamos a transformar esto en una ecuación de segundo grado, y acá sí se tienen que recordar del año pasado, que el profesor del año pasado se los tiene que haber enunciado en algún momento, la famosa resolvente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Un qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? Ah, sí, por supuesto, lo haces con calculador. Sí, obviamente.
Sí, sí. Así que no tengo que hacer todo el... Sí, todos los que tengan calculadora, modelo 95, 570, pueden hacer eso con la calculadora. No, en serio. Sí, sí. No sé, mi cosa berreta, así que no sé si se puede. Bueno, revisen los números de calculadora porque si pueden, si dice 95, 570. Isabela. ¿Qué? ¿Se puede? Bueno, gracias. Gracias, Emma. No se te entendió nada mejor. No importa. Porque por ahí estabas diciendo algo enojada. ¿Vamos bien hasta acá? No, le dije gracias. Pregunta para todos. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación? 2 o 3. Me pareció escuchar 3 por acá, por el sector masculino este. 2 tiene. ¿Por qué tiene 2? Porque esto es una ecuación de segundo grado. Y el exponente ese que está ahí me está diciendo que yo voy a tener que encontrar 2 soluciones. Un x1 y un x2. ¿Y cómo o de dónde van a salir en esta fórmula? Esas ecuaciones o esas soluciones van a salir de esta separación de símbolos que hay acá. ¿Se acuerdan? No siempre. Pueden quedar 2 positivos, 2 negativos. Puede pasar cualquier cosa. Además, después capaz que dan números que puedes simplificar. Entonces, bueno, Pueden ser fracciones, cualquier cosa. Lo importante es que ustedes sepan que siempre tienen que llegar a 2 respuestas usando por un lado el signo positivo y por otro lado el signo negativo. ¿Ven? Acá dije más 4, acá dice menos 4. ¿Qué son estos dos elementos que encontré acá, menos 1 y menos 5? Los ceros. Entonces ya tengo donde corta el eje Y, donde corta el eje de las X. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro elemento que tengo que encontrar? El vértice. En el vértice hay 2 valores por encontrar. Una X y una Y. Para encontrar la X, y esto también lo tienen que haber visto el año pasado, había una formulita que era menos B sobre 2 por A. ¿Está? Y esa formulita me va a permitir encontrar el valor de la Y. Pero vamos primero a la X. ¿Qué era menos B sobre 2 por A? Hacer una cuentita entre los mismos coeficientes del inicio y eso me da un número. Ese número que está ahí recibe el nombre también, que es la X del vértice, ustedes lo tienen que recordar, recibe el nombre de eje de simetría. ¿Se acuerdan el eje de simetría de la función valor absoluto, que era la recta, por la cual la B corta era simétrica a los dos lados? Bueno, acá pasa lo mismo. Y este es el valor exacto que nosotros vamos a encontrar. Entonces, el eje de simetría coincide con la X del vértice. ¿Y qué voy a hacer con esa X del vértice una vez que ya la tengo calculada? Voy a encontrar la Y. ¿Y cómo hago para encontrar la Y? Muy fácil. Voy a la fórmula y donde está la fórmula original, reemplazo por ese valor que me dio recién. O sea, la fórmula era x cuadrado más 6x más 5. Bueno, cada x la reemplazo por menos 3. Hago esta cuenta y eso me da el valor de la Y del vértice. Con lo cual, yo puedo asegurar que mi vértice, o sea, el punto donde dobla la función, como dicen ustedes, es menos 3, que era el eje de simetría, y menos 4, que es la Y del vértice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Encontré todos los elementos, ahora me toca dibujarla. ¿Cómo hago para graficarla? Muy fácil. Ahí tengo el dibujo. Fíjense a ver si coinciden todos los datos. El primer dato que elegimos era que cortaba el eje Y en 5. Ahí está. El segundo dato era encontrar los dos ceros. Menos 1 y menos 5. ¿Está? Vamos de vuelta. Tac, tac. Esto me dio un trabajo. Qué calidad. Tac. Vamos otra vez, vamos a darlo de vuelta. Esto está bueno porque esto... ¿A los chicos de Zoom les gusta esta movida así que tienen los ceros? Me veo un poco trabada, pero sentí. Vamos de vuelta entonces. Vamos otra vez, ahí está. Quedó espectacular. Bueno, y ahora tengo más, tengo nuevos, así que ya van a Es aparecer. que ese color no combina mucho. No juega. El color. Una vez y dos se ve trabado, así que no sé. No sé por qué. ¿Por qué? ¿No le gusta, Francisco? ¿Qué color le gusta? Sacalo. Pobrecito. ¿Qué color le gusta a Francisco? Cobarde. Y por último el vértice. Vamos de vuelta que no lo vieron a ese, ¿eh?
¿Ya? Y ahí encontré todos los elementos, coinciden con su dibujo. Chau. Importante siempre ver que en la gráfica el eje de simetría que encontré, que coincide con la X del vértice, esté en la mitad de los dos ceros. ¿Está? Esa es la forma de corroborar si yo los datos que encontré los hice bien. Siempre, por eso se llama eje de simetría. Fíjense, desde este -3 hasta el -1 hay 2 de distancia. Y desde el -3 al -5 hay la misma distancia. Eso se llama equidistante. Está a la misma distancia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Revísenlo, por favor, a esto, porque a veces les da -3. Uno de los ceros les dio -1 y el otro les da -40. Y ustedes son tan macanudos que total, bueno, a mí me dio así, yo pum, y trazan por acá la otra. Y dice, me quedó un poquito torcida, pero ¿qué te hace? 40 para allá y 3 para... Tiene que quedar perfecto, esto no tiene forma de que falle. Así que, cuidado con ese control. Por supuesto. Ya viene, ya viene. ¿Hasta acá vamos bien? Aymara, no lo moleste, por favor, que quiera hacer una pregunta. Me estás re perdido. Bueno, es la ordenada, fue el primer valor que sacamos hoy al principio. ¿Usted recuerda cuando usted todavía no había despertado de la clase anterior? Era el valor que reemplazaba la X por 0. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna, muy bien, no hay que darle mucho tiempo. ¿No? Mira qué casualidad. Ejercicio para la próxima clase. El día miércoles, alumnos de Zoom y alumnos presencial ya tienen una tarea para el día viernes, perdón. Copiando rápidamente. Vamos, vamos, vamos. Salió. Sí. ¿Vamos bien, Zoom? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Perfecto. Se ve medio mal de vez en cuando, pero sí. Acá hizo una muy buena pregunta el señor Tadeo que dice, siempre va para arriba la parábola. Hay veces que el grafiquito que vos vas a hacer es una parábola que hace este comportamiento. ¿De quién va a depender eso? Del signo de la A. Cagamos. O sea, miren, en este caso, la A es -1. Eso indica que iría para abajo. Oh, ¿Cómo? Exacto. ¿Quién dijo po así de manera tan agresiva? no. Ah, volvió Isabela, hola. Sí. ¿Qué onda? El primer valor que se llama coeficiente principal. Very good. ¿Cómo? El signo, sí, si es positivo para arriba, si es negativo para abajo. Una vieja pelando abajo. ¿Listo? Bien, terminada la primera forma, que fue un repaso del año pasado, pasemos ahora a la segunda forma de cómo nos vamos a encontrar este año, por suerte, con la función cuadrática y qué es lo que ustedes van a tener que hacer para poder desarrollar esta nueva fórmula que nos va a facilitar a veces un montón de cosas y otras no. Entonces, si a mí me dan la forma polinómica, ¿qué ventaja tengo en la forma polinómica? Que solamente veo la ordenada. No tengo, para todos los otros elementos, sí o sí tengo que hacer cuentas. En cambio, si a mí me dan la función cuadrática escrita de otra manera, que es la manera que vamos a ver ahora en el próximo capítulo, ya viene enseguida, tranquilos, no se pongan nerviosos, sé que la ansiedad... ¿Cómo? Una gana de estudiar matemática. Muy bien, así me gusta. Lo bien que hace. No sé si es lo principal, pero es una ayuda. Forma canónica o explícita. ¿Bien? Con música y todo. Otino recién se levanta, no tiene vergüenza, Otino. Y no, bueno, función de segundo grado o de grado 2. ¿Qué vamos a hacer con la función de grado 2? Miren el modelo de fórmula que aparece ahora. Ya no aparece más la forma linda y polinómica donde nosotros veíamos la X, donde, casi la boca, donde veíamos la X al cuadrado y todo re lindo. Aparece esto que está acá. Eso que está ahí tiene, otra vez, el valor de A, que se llama coeficiente principal, que va a ser, otra vez, ese número, si es positivo o negativo, nos indica el comportamiento de la orientación de la parábola. Pero aparecen ahora dos valores importantes. Ese que está ahí es 1, que me va a indicar el eje de simetría. ¿Está bien?
Y el otro, que es la y del vértice, que es el cuadrito ese que está un poquito corrido, va hacia la derecha, que me va a indicar el vértice. O sea, yo mirando la fórmula en este modelo, puedo saber si va para arriba o para abajo el gráfico, y puedo saber dónde está el vértice. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tiene de bueno esta función? Que yo ya sé dónde está el puntito donde dobla, y si dobla para arriba o dobla para abajo. Con lo cual, si a mí me piden un gráfico muy aproximado, no tengo que hacer nada más que eso. Mirar cómo es el dibujito y listo. Importante acá, este signo menos. Ese signo menos me está diciendo que el número que está acá va cambiado de signo allá afuera. O sea, si acá dijera menos 4, acá iría 4. Porque el menos cambia de signo al número que viene. Ya lo van a ver en un ejercicio. No haga esa cara, Aymara, que te veo. ¿Cuál es su gráfico? El mismo de antes. ¿Está? Con los mismos valores, con las mismas cuestiones de siempre, pero vamos a hacer un ejercicio. Ahí está el ejercicio interesantísimo que vamos a hacer. Si yo les pregunto, la B era el vértice. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el vértice de esta función? Cosa que antes yo tenía que hacer cuentas para calcularlo. ¿El 3 solo? El 3 y el 8. El vértice de la función va a ser este 3 cambiado de signo y el menos 8. El de afuera con el mismo signo. ¿De dónde sale ¿Aplica la eso? distributiva al 3? ¿Cómo? Viste que está dentro de un paréntesis donde hay un, o sea, no se le aplica distributiva al 3. Me sacaste Solo la se saca el pregunta. 3 y queda 2x al cuadrado. No, espera. Me sacaste la pregunta que iba a hacer ahora. Este 3 que está acá es el eje de simetría. Como acá dice menos 3, el eje de simetría va a ser 3. Ese eje de simetría coincide con la X del vértice. O sea, si yo tuviera que responder esa pregunta que yo les hice, yo esto lo escribo así, miren. Vértice, uepa. El vértice va a ser 3 de X, punto y coma, menos 8 de Y. Y ahí lo tracé. Y con eso yo quisiera hacer el dibujo. Vamos a suponer que este es el dibujo, ¿no? Bien rápido. 3 y menos 8. Ahí está el 3. Acá está el menos 8. ¿Está? El puntito que va a ser el vértice va a estar acá. Y como el valor de A es positivo, la parábola va a ser esto. ¿Cómo? La verdad que quedó hermoso. Sí, señor, muy bien. Estaba por decir justamente eso. ¿Se acuerdan lo que hacía con el valor absoluto que lo desplazaba hacia los costados? Bueno, acá hace lo mismo con el vértice. Desde el 0 se corre 3 para allá y el que está afuera baja 8. Muy bien su aporte. Eso es un alumno que está siguiendo la carrera al día. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cuál es el problema si yo hago este dibujo? Que es un mamarracho. Yo solamente marqué el vértice y sé que va para arriba, pero qué sé yo cuál es. Puede haber una que pasa por acá, puede hacer otra que sea más cerrada. Entonces yo tengo que hacer más cuentas para que el gráfico sea perfecto. Pero acá viene una pregunta que me llevé un dolor de cabeza recién en el otro curso, posterior, pared de por medio hacia allá. ¿Cómo se llama? Muy bien, esa era mi pregunta. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos siempre es, ¿qué función es? ¿Es una función cuadrática? Sí, no. Bien. Hay dos opciones, o eso no es. ¿Cómo sé si es una función cuadrática? Porque está el 2, pero ese 2 que está ahí. No es una función cuadrática porque no tiene 12x y, o sea, tipo, no tiene la x acompañada de... La pregunta es, para que sea una función cuadrática, la x tiene que estar elevada al exponente 2. ¿Esa x está elevada al exponente 2? Sí. ¿Sí o no? Todavía no. Así, ahí donde está no está elevado a la 2. No, para mí hay que ser distributiva. Muy bien, vamos a hacerlo. ¿Qué significa hacerlo? Muy bien. ¿Cómo se resuelve ese cuadrado que está ahí? Distributiva.
No te pongo. Qué triste que es. Ustedes quieren hacer esto. No. Eso es distributiva. Sí, ¿Qué iban a hacer si no? ¿Qué pretenden hacer? Muy bien. Esto que ustedes acaban de hacer, de enunciar que ahí quedaría la x al cuadrado y yo puedo hacer la distributiva en una suma o resta, es lo peor que pueden hacer. Eso no se puede hacer. Porque la propiedad distributiva no se cumple cuando hay una potencia ni en la suma ni en la resta. A ver, recordemos viejos tiempos. Miren, 5. Y acá no le voy a echar la culpa al profesor aquel que está allá porque él no tuvo nada que ver, pero sí años anteriores. Si yo hiciera 5 menos 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 2 al cuadrado. Bien, o sea. Muy bien. ¿Qué cuentas se mandaron? Y lo pensaron, da lo mismo que hacer 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 25 menos 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Dio igual? No. Entonces, la propiedad distributiva de una potencia con respecto a la suma o a la resta no se puede hacer. ¿Cómo hago yo para ver si esta función tiene x al cuadrado? Porque yo tengo que descubrir si eso es verdad. Porque si no, ustedes me están creyendo a mí y quizás yo sea un mentiroso y les decía, ¿cómo sé si eso queda al cuadrado? ¿Cómo resuelven? Me voy a tomar una pastilla por las dudas. No puedo, muy bien. Ustedes, yo no les voy a hablar mal del curso de al lado ni de ustedes. Los dos cursos cometieron los mismos errores en la misma secuencia de tiempo. Lo primero que dijeron ellos fue hacer la distributiva que querían al principio. Entonces les expliqué por qué no. Ah, muy bien. ¿Cómo solucionamos? Multiplicamos el 2 de afuera por lo de adentro. Exactamente igual. Qué cosa increíble. ¿Qué sería sacarlo de adentro primero? ¿Y por qué va a cambiar por 1? ¿Cómo resuelven algo al cuadrado? Voy a... Ya está, no me preguntes si saben que no. Vamos, que estamos en quinto. Vamos. ¿Cómo se resuelve algo al cuadrado? Por ejemplo, 3 al cuadrado. Y si ustedes vieran... ¿Cómo hacemos? 3 por 3. Si voy a hacer la misma... Voy a hacer el mismo estrategia didáctica que hice acá al costado, en el curso del otro curso. Si yo tuviera que hacer corazoncito al cuadrado, ahí, ¿qué haría? Corazoncito por Bien, corazoncito por corazoncito, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien. Y yo explicando. Si yo tuviera que hacer m al cuadrado. Muy bien, ahí vamos, ahí va agarrando velocidad el equipo, ¿eh? Pero, Vamos, m ¿qué es lo que por m. entendimos? Y si tuviera que hacer, alguien dijo alguien mismo, no escuché bien porque se cortó. ¿Cómo hago x menos 3, todo ese paréntesis al cuadrado? ¡Vamos! Muy bien, Milagro. ¿Qué? ¿Qué dijo? Nadie dijo nada. ¿Cuándo lo hicieron? ¿O será que esa sí la tarea y nosotros no? Pero... Sueña. X menos 3 por x menos 3 es x menos 3 al cuadrado. Y ahora sí hago distributiva. X por x. Bien, Valentín. X por menos 3. Bien. Acá como si estuviéramos en misa. Menos 3 por x.
El otro recién cayó el otro. ¿Y el último? Muy bien. La última distributiva sería menos 3 por menos 3 más 9. Candela, la semana que viene tenés que traer otra torta como la que hiciste los otros días, que estaba re buena. No, porque no me aprobaste. Miren, Sí, me anda todo Miren. retrabado. Sí, sí, Miren. anda medio trabado. escuchen. Ahí está, este es el resultado que da. Y fíjense, apareció la x al cuadrado, que es lo que estábamos buscando. O sea que esto es una función cuadrática. ¿Estamos de acuerdo? No tienen que hacer esto ustedes, pero yo para que vean cómo, expresado de otra manera, estoy trabajando de la misma forma con una función cuadrática. Sí. Bueno, después si esto querés seguirlo, haces a todo eso lo multiplicás por 2 y al resultado le restás 8, pero bueno, ya está. No es necesario hacerlo. ¿Cómo, doctor? 2x cuadrado. Menos 12x más 18. Bueno, ¿estamos? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si a mí me dan la forma canónica, escrita de esta manera, con ese cuadrado adentro, un paréntesis y el cuadrado arriba, eso también es una ecuación de segundo grado. Pero ustedes no tienen que hacer todo ese desarrollo porque ya la van a saber identificar. ¿Está? Entonces, ante la primera pregunta, ¿qué función es? Es una función cuadrática. Los chicos de Zoom, queda un minuto para conectarse de vuelta, así que cortamos y volvemos en 20 segundos por el mismo canal. ¿Vamos? Dale. Preparen mate y los esperamos. Qué rico tomar mate. Menos mal que no puedo.